Hola oyentes de Radio Sefarad, un día más nos encontramos junto a Pascal Roy en Jerusalén para estar al día sobre lo que sucede con este país en su guerra contra Hamas, también contra la yihad islámica en la Franja de Gaza y contra otros factores enemigos en Medio Oriente como, aunque no esté declarada la guerra, con Hezbollah en el Líbano, con los hutíes en el Yemen y en definitiva con Irán. ¿Qué tal, Pascal? Sí, toda una caja de Pandora, la verdad. Estamos en el día 102 desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre, y como siempre, pues vamos a hablar de los diferentes frentes de la batalla, empezando hoy por Gaza, Israel, en el sentido que de repente, a eso de la una o de las dos del mediodía, de repente llegó una salva muy potente de cohetes. Hacía semanas que no llegaba una salva tan impresionante de unos 50 cohetes lanzados desde Gaza hacia la ciudad de Netivot. Es una ciudad mediana, mediana pequeña de unos 40-50 mil personas que no ha sido evacuada. Se encuentra entre la frontera de Gaza, perdón, con Beersheba. Solo causó daños materiales. Los cohetes, los misiles que cayeron, porque muchos fueron interceptados, denombramos como una veintena de misiles interceptados por la cúpula de hierro, pero sí causó algo de asombro porque si estamos acostumbrados a recibir todavía misiles, cohetes, tanto desde el sur como del norte, no podemos hablar de una potencia tal como fue hace 3 o hace 2 meses incluso. Ha ido bajando mucho. De hecho, ayer no tuvimos tiempo, pero te iba a comentar que pues Tzal incautó a casi 1.000 lanzaderas de cohetes desde el inicio de la operación terrestre. Am, consiguió incautar a mucho más explosivos y armamentos, todo tipo de armas, y que esto causaba una bajada en el nivel de alarma, en el nivel de cohetes lanzados y a consecuencia alarmas en el país, sirenas de alarma. Pero de repente hoy, como venimos diciendo tal vez también, ¿no? Que de repente pues jamás se acuerda de lanzar muchos cohetes a la vez y es lo que ha hecho hoy. Así que Ujú, menos mal no hubo más que daños materiales en algunas tiendas, algunas carreteras, pero ujú. solo eso. Bueno, me imagino que esto es lo que se podría llamar economía de guerra, es decir, cuando tienes pocos cohetes, pues esperas y los lanzas todos a la vez para que el efecto psicológico o propagandístico sea mayor. Y también me parece interesante esto que apuntabas, que en vez de dispersarlos por todo el país, concentrándolos en un solo punto, aunque puedan ser interceptados, pues seguramente alguno caerá y aunque caiga uno, el efecto psicológico o de propagandístico parecido será el que ellos busquen, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es el fin del terrorismo, el objetivo del terrorismo, el terror. Es así. Pero también es interesante en relación con los cohetes que dispararon, relacionar este hecho con el discurso de Galán, de Yoav Galán, el ministro de Defensa, que dio ayer, porque em, habló de muchos puntos y si quieres los voy a desengrenar poco a poco para intentar entender dónde nos encontramos ahora en la cuestión de Gaza. He insistido otra vez que el fin de la guerra o el fin de las operaciones intensivas ha llegado para el norte de la franja. No significa que no haya amenazas, siempre lo decimos, hay bolsas de resistencia, pero esta fase, la fase nueva, pues será más una fase de limpieza que de golpes intensivos, ataques intensivos.
de resistencia, te voy a dar dos ejemplos. Pues ayer en Bet Laia, que está muy en el norte, pegado casi con la frontera con Israel, pues se localizó 100 lanzaderas. Esto es mucho. 60 cohetes listos para disparar. Y también decenas de terroristas eliminados en enfrentamiento en ese momento. O sea, que Tzal consiguió desarmar a 100 lanzaderas y permitió que 60 cohetes no llegaran al territorio israelí. O sea, es lo que llamamos todavía bolsas de resistencia que hay que limpiar. Es un territorio bastante amplio y esto tomará todavía tiempo, pero no son ya los ataques aéreos y operaciones masivas. También más al sur, llegando a la ciudad de Gaza, o sea, no hablamos del sur de la franja, sino el sur en comparación con Betlaya, en el barrio de Shati, que está un poco al norte de la ciudad de Gaza, también ahí se eliminó a 9 hombres armados que de repente salieron de un túnel y se les eliminó. Esto también forma parte de las operaciones de limpieza. Después se destruyó el túnel desde donde salían. Esto es el norte. En el centro y sobre todo en el sur siguen las operaciones más intensivas. Dijo que pronto terminará la fase intensiva. Pronto, no dijo, no dio fecha, dijo pronto, y así lo tenemos que tomar. Am, dijo que en cañones es importante para buscar, para atrapar, para llegar a la cabeza de la serpiente, ahí donde están los jefes y posiblemente también rodeados de rehenes todavía vivos. Ha dicho también que estaban cortadas tanto por tierra como debajo de la tierra las carreteras y las vías de bajo tierra, que serán los túneles, que llegan a Rafa. O sea, no dijo en su totalidad, dijo que las vías están cortadas también de bajo tierra, así que es una forma también de aislar, de cercar la ciudad de Cañones. Hasta que alcance, pues habrá que verlo de forma práctica, en qué se traduce, si al final realmente las cabezas de las serpientes no consiguen escapar por algún túnel secreto, pero eso es lo que dijo ayer. En relación con los rehenes, dijo que, como sabemos, la única manera de conseguir su liberación es todavía infligir una presión altísima a Hamas militar, porque es el lenguaje que usan, es el lenguaje que casi respetan, el lenguaje de la fuerza. Y solo de esta forma se conseguirá la liberación que él espera que sea pronto, como todos esperamos. Y para terminar, dijo que era importante y es un mensaje más hacia Israel, hacia el gobierno de Israel, hacia los socios de gobierno y del gabinete de guerra y de seguridad. Importante ya de poner en la mesa el plan de transición, el plan político, la solución política para después, o sea, el día después, porque si no podría echar por tierra los esfuerzos y los logros que se están alcanzando de forma militar con las operaciones militares. Y esto es verdad que desde hace más de 3 meses no se habla de forma colegial, como Consejo de Ministros o como uh, entre ministros. Se habla en muy pequeños comités. La razón es que, pues, Netanyahu, perdón, el primer ministro está rodeado de los partidos de Ben-Gvir, de Smotrich y de sus aliados, y ellos no quieren saber nada de una posible solución política con la intervención de la autoridad palestina, que parece ser la única vía o la única vía que sería aceptada tanto por Estados Unidos como por el mundo entero casi. Entonces, esto es una cuestión muy delicada y Netanyahu realmente tiene las manos atadas de momento, pero no significa que no se hable de la solución o del día después, de la transición, como lo podríamos llamar, pero no está sobre la mesa, no es objeto de debate.
También es verdad que estamos en plena operación militar, que tal vez no es el momento, pero ya van siendo pocas o cada vez menos las voces que piden unas elecciones para poder precisamente abordar este tema que será muy importante para el futuro de Gaza, pero sobre todo para el futuro de Israel a nivel de seguridad. Pero no estamos hablando de una mayoría que quisiera elecciones, pero no es descabezado que en algún momento se llame a elecciones para saber quién va a tomar control o quién va a abordar este tema para el futuro. No es el momento, pero Galán lo puso en la mesa como que es importante tener un plan político. Bueno, hablando de eso que comentabas de si, si habría elecciones y quién estaría al frente, pues me sorprendió leer en varios sitios que se hablaba de Galant, aunque él dice que no tiene ninguna intención. Tampoco lo veo yo como una figura muy política, o sea, lo veo muy sí en el plano de ministro de Defensa israelí, pero tiene una actitud bastante demasiado dura para estar al frente de la política normal, digamos. Y eres más militar que político, podríamos decir. No es el caso de Gantz, él también fue general y del más alto rango, pero también tiene una figura política mucho más pronunciada que Galán. Así que quien está más, ah, ¿cómo decir? Quien está más arriba en las encuestas es Gantz, más que Galán, por supuesto, y que Guidon Sar, que también está en el mismo partido que Gantz, porque también quiere mover fichas. Guidon Sar no está en el gabinete de guerra como Gantz, sí está, perdón, pero no como miembro vinculante o con poder vinculante. Está como observador. Y él tiene un discurso un poco más duro que Gantz sobre la situación en general. Pero sí, de momento quien destaca es Gantz y mucho más arriba que Netanyahu, que está... Pero eh, en las encuestas en Israel, te diría como en todo el mundo, pero aquí más, en las encuestas realmente es muy difícil prever quién podría llegar a gobernar en un mes, en 2 meses, pero de Ujú. momento aquí están las encuestas. Bueno, si Gantz está muy hubiera, bien, no sería un candidato de momento. claro, lo que digo es que en esta situación tan cercana a la guerra, pues la figura de Lapid bajaría bastante el perfil, porque es un perfil muy civil, muy alejado de los temas militares, tampoco ha participado en el gabinete este de crisis, con lo cual, pues sería uno de los perdedores si se fueran a hacer elecciones dentro de muy poco. Pero tampoco es esto muy seguro porque evidentemente Netanyahu sabe que en las encuestas va por debajo, que las guerras no se ganan de forma relámpago desde la guerra de los 6 días, eh, y que bueno, que esto le va a pasar una factura muy alta de apoyo popular más allá de los problemas que ya tiene con la justicia, ¿no? Sí, o sea, Netanyahu de momento está en aguas bajas, pero cuesta mucho por una clara victoria en esta guerra y la victoria también está relacionada con la liberación de los rehenes. Con esto se marcaría un punto y conseguir los otros objetivos, o sea, rehenes que jamás no sea una amenaza y que no tenga capacidad gobernativa ni militar jamás. Am, Efectivamente, esto es muy a mediano largo plazo. Y por eso Netanyahu no sería el primero en, en buscar elecciones ahora mismo. Ah, estaría más a favor de un golpe de efecto, pero no se ve muy bien cuál. Tal vez conseguir que Hezbollah recule hasta el río Litani, conseguir pues eliminar a la cabeza de la serpiente. Esos serían golpes de efecto que le daría rédito, pero de momento pues la cosa es así y además no estamos hablando todavía
de lo que pasará una vez terminara la guerra o aunque hayamos pasado una fase mucho menos intensiva en la que todos, y Netanyahu dijo, yo también tendré que rendir cuentas por los fallos que hemos Claro, cometido para el 7 de octubre. Esto también será un factor importante en las elecciones. claro, porque recordemos que después del 7 de octubre, en los primeros días salieron dos o tres generales o responsables militares para asumir que no estuvieron al tanto, al nivel, etcétera, pero Netanyahu no. Cosa que, digamos, dada las responsabilidades que esos responsables militares no se eligen a sí mismos. Es decir, alguien los puso ahí y ese fue Netanyahu. Aunque solo fuera por eso, pues evidentemente también la responsabilidad es suya. Entiendo que esto es lo que nosotros podemos decir hoy sobre la situación en la Franja de Gaza, pero como habíamos dicho en la presentación y en la introducción, pues aquí hay muchos otros frentes abiertos que no tienen el mismo protagonismo, pero que sí son importantes. Sigamos, si quieres, por uno de los más evidentes, que es el norte, ¿no? Sí, en concreto, desde ayer no hay nada más destacable que el rifirrafe habitual, también los cohetes habituales, desgraciadamente las sirenas que se oyeron en muchas localidades del norte. Nada más que un rifirrafe siempre muy intenso. Ha sido muy intenso desde el fin de semana y de hecho ayer con la información fornida que hubo, no tuvimos la ocasión de hablar de las dos muertes civiles que hubo el sábado. No llegamos a hablar de este tema. Un misil antitanque dirigido, además, ha matado a dos personas, una mujer de unos 70 años y su hijo de unos 40 en Kfar Yuval, que es un moshav muy pegado al Líbano. En general son poblaciones ya evacuadas, pero algunos se quedan. En concreto, esta persona trabajaba en los servicios de auxilio, de primer auxilio, y parece que se quedaba con gran parte de su familia. Así que, como ves, a pesar de haber sido evacuados los sitios, pues todavía tiene como gente viviendo ahí. Desgraciadamente, el golpe ha sido fatal y estas dos personas murieron en el momento del impacto del misil lanzado desde el Líbano por Hezbollah. Eso causó muchas respuestas, muchos ataques de Israel en represalia hacia muy dentro del Líbano, 30, 40 kilómetros. Y esto ha sido la tónica desde el fin de semana a raíz de este acontecimiento. También una cosa muy llamativa, un evento llamativo es un intento de infiltración. Ayer hablamos del asentamiento de Adora en Cisjordania. En, en ese evento murieron los tres terroristas que entraron. ¿Recuerdas? Muy jóvenes ellos, adolescentes. Pues fueron abatidos por Tzahal en enfrentamientos en ese momento y venían muy armados, con muchos explosivos y más armas que sus propias manos que podían contener. Pues el mismo fenómeno también se registró el domingo, un intento de infiltración ahí en el norte. Desde el Líbano, cuatro terroristas entraron a territorio israelí. Es una forma de emular el 7 de octubre, es decir, que vieron que funcionó de alguna forma y hay muchos terroristas que quieren uh, o repetir el modelo que vieron de sus aliados del sur, ¿no? De los terroristas que vinieron del sur. En esta ocasión, los cuatro terroristas que intentan entrar fueron abatidos por Tzahal y en Tzahal hubo nada más que heridos leves y moderados. Esto Ujú. es lo que hay ahora en el frente del norte, más destacable el día de hoy. Bueno, evidentemente también hay otros frentes importantes, pero siempre el que suele mm, percibirse como más peligroso es el frente interno que es Cisjordania, porque ahí no estamos hablando de un ataque desde el extranjero,
sino desde una parte del propio territorio controlado por Israel y, y- y más controlado por Israel que evidentemente la Franja de Gaza. Pero desde allí la población pues está dando muestras de que lo que decíamos al principio, que el final del conflicto pues va a ser muy complicado porque hoy en día si se le da el control a la autoridad palestina está muy desprestigiada incluso fuera de la Franja de Gaza, allí donde gobierna. Sí, es un poco el gran punto de interrogación de lo que pasará con la autoridad palestina, quién gobernará después de Mahmoud Abbas. Estados Unidos presiona para que haya una reforma, lo que llamaríamos una remodelación o una renovación, una modernización de la autoridad palestina, que podría tener también otro nombre que sería terminar con la corrupción. Pero esto hablamos de años de corrupción y es difícil de terminar con esta de un día para otro, un poco como la guerra en Gaza no se puede terminar de un día para otro. Pues aquí observamos el mismo fenómeno, es decir, efectivamente, una corrupción institucionalizada, unas élites que comen del catarro, que comen del bote, y la población que ya no cree en las élites, que ya no cree en sus dirigentes y que también acusan a la autoridad palestina de cooperación con Israel en temas de seguridad, por ejemplo, o en otros temas. Entonces, la tendencia es volcarse a Hamas, que son los duros, que son los que se muestran firmes delante de Israel, y esto no, sí, no aliviará la situación, al contrario, la agravará. Entonces hay que ver de qué forma se consigue que con presiones Estados Unidos, países europeos, países del Golfo, países con los que Israel ha normalizado sus relaciones o con los que quiere hacerlo, por ejemplo, Arabia Saudita, pues habrá que ver con esa presión cómo conseguimos que las aguas vuelvan a un cauce un poco más pacífico, un poco más tranquilo, para que realmente se pueda hablar de una solución de dos estados. La mayoría de los israelíes, creo, estarían a favor de una solución a dos estados que le dieran seguridad, que le dieran paz de verdad, pero las condiciones todavía no están reunidas, pero a ver cómo se podrá conseguir en el futuro. Ujú. En el Sí, yo presente, creo que, si me permites sí. apuntar, que creo que el problema muchas veces se dice la solución de dos estados, pero en realidad en Israel hay mucha gente a favor de la solución de dos estados, pero la condición es que sigan existiendo dos estados, porque dos estados para que ahora se cree uno nuevo que dentro de poco plantee la desaparición del que estaba antes, pues eso es lo que no quiere Israel. Es decir, e incluso la Autoridad Nacional Palestina, el Fatah, han reconocido el derecho a existencia del Estado de Israel, pero solamente del nombre de Estado de Israel, porque ellos están en contra de que el Estado de Israel tenga una vinculación con el mundo judío, con lo cual lo que pretenden es que vuelvan allí todas las personas eh, árabes o descendientes o nietos o bisnietos de aquellos que vivieron alguna vez en esa zona y que formen parte de la población israelí que voten en las elecciones y que por lo tanto pues supongan un rompedero no solamente de cabeza sino de una quiebra del sistema democrático israelí que sería incapaz de sacar adelante cualquier situación por, porque la mitad del país, o incluso podría llegar a ser la mayoría, según las cuentas de los palestinos, pues fueran palestinos dentro de Israel, con lo cual tendríamos dos países, uno llamado Palestina e Israel, pero ambas serían países palestinos. A eso es en lo que quería hacer la aclaración respecto a por qué eh, hay mucha gente en Israel que está a favor de la solución de dos estados, pero hasta ahora no se ha establecido esa solución de dos estados, porque siempre en todas las negociaciones que han habido con Arafat y con Mahmoud Abbas salía el tema del retorno de los refugiados palestinos, así llamados, que echarían abajo
la viabilidad de uno de los estados, el actual Estado de Israel. Sí, el retorno significaría el final del Estado judío democrático tal y como lo conocemos ahora. Sería otra cosa. Ya no sería Israel, ya no sería un país con mayoría judía, que es el objetivo del sionismo, al fin y al cabo. Y no podemos hablar de esto. Y esto también significa, o pone de relieve el fracaso de todas las negociaciones de paz que hubo en la historia hasta la última, en el 2008. Posiciones maximalistas. También por parte de la población israelí es muy difícil entender que sea posible después de haber entregado a Gaza, sí de forma unilateral, es verdad, sin negociación, pero aún así se entregó un territorio. ¿Y qué se hizo con ese territorio? Pues una lanzadera de cohetes, nada más ni nada menos. Entonces es muy difícil volver a tener confianza por parte de la población israelí diciendo, les damos esto y a cambio recibimos misiles todos los días. Entonces, esto también es un freno, es un obstáculo a cualquier posibilidad de paz, de solución de dos estados. Pero bueno, Bueno, ¿y qué en el tenemos presente, en otros frentes un poco más lejanos como los hutíes, el Mar Rojo, la coalición internacional, que bueno, que no es tan internacional? Sabemos que Estados Unidos e Inglaterra son los principales actores y después hay unos 20 países que en general no se quiere decir quiénes son porque muchos de ellos, o quizás la mayoría, sean países árabes que participan para desbloquear el Mar Rojo. sí, he visto que, o se ha podido leer que Alemania quería tomar cartas en el asunto de forma mucho más clara. De momento lo apoyaba desde fuera, pero quiere aportar también a nivel armamístico en estas. Armamentístico. Arma- Gracias. Pero está en ello. Alemania tiene un papel muy importante porque también aprovecho que hablamos de Alemania para decir que durante el fin de semana también anunció el país que se iba a presentar en la Corte Penal Internacional como tercera parte. O sea, pueden intervenir siendo parte contractora de esta corte, pues pueden intervenir a lo largo de las alegaciones, a lo largo del procedimiento, intervendrán a favor de Israel, explicando su derecho a defenderse y también advirtiendo de, de que la causa iniciada por Sudáfrica no tiene fundamento y que esto puede perjudicar precisamente a las futuras acusaciones de genocidio contra otros países. Entonces, Alemania siempre detrás, siempre al pie del cañón, como también en las operaciones contra los hutíes que quieren o en las que quiere formar parte de forma más activa. Y efectivamente, además de estos tres países, Alemania, ahora Estados Unidos, Reino Unido, que, que están muy activos, pues también están Australia, Canadá, Bahrein, Dinamarca, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Son los que estaban en el comunicado de los últimos ataques de la coalición, como la podemos llamar, a las fuerzas de los hutíes, a las bases militares que están en Yemen de los hutíes. Y España todavía no se sabe. España Parece ha que el dicho que ultimátum no. ha dicho No, que no, pero han tenían un dicho que no ultimátum de. porque ellos ya están, porque España ya está en muchos lados. Y entonces eh, no quieren acaparar toda la paz del mundo. Pues nada, mientras ha habido más ataques, desgraciadamente, ayer uno, hoy otro. Ayer un barco propiedad de Estados Unidos con incendio a bordo, daños materiales por misiles de crucero, o sea, no son cualquier misil. Y otro barco atacado hoy con bandera de Malta, propiedad griega, también con daños. Así que sigue también el rifirafe, así lo podemos llamar, en el Mar Rojo, entre los hutíes y ¿qué? El tráfico marítimo internacional. Bueno, pues esto es lo que ha dado hoy la información sobre lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y más allá.
Por eso cada vez más nos dedicamos a hacer comentarios que tienen que ver no con la situación militar o lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en sí, sino en las próximas 24 horas, en los próximos 7 días, en los próximos meses y años, si es posible, vislumbrar cuál es la salida a esta situación, porque evidentemente Israel no tiene ningún interés en desgastar su economía, sus recursos humanos, que se mueran sus jóvenes para algo que dentro de 2 semanas se pueda volver a encender. Así que este es el pensamiento. La situación en la Franja de Gaza lleva así 17, 18 años y han aguantado, como se dice en España, carros y carretas, lanzamientos de misiles, de centenares y de miles de misiles en tiempos en que se suponía que no pasaba nada. Eh, Extorsión por secuestrados, como fue el tema de Gilad Shalit, 1.000 personas a cambio de uno, etcétera, etcétera. Así que bueno, a ver si de esta operación va a salir también algún grado de seguridad para Israel, que eso es lo que Israel pretende. Todo esto que estamos hablando se resume en una sola palabra: tener seguridad. Es decir, que la gente pueda irse a dormir tranquila sin tener que tener un ojo abierto para correr al refugio o en este caso ni siquiera eso, para salir corriendo en dirección a alguna población más alejada de la frontera. Pues muchas gracias Pascal Roa por habernos atendido. Esperamos contar contigo también mañana. Hasta mañana.